nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo. Estamos un día más del siglo XXI, año 2026, hablando de lo que tenemos en nuestra alma, porque al final los hijos e hijas de Dios que reconocen el significado de la vida, que reconocen que tienen alma, hablan de lo que tiene su alma. Por eso es que vemos la historia universal, la historia de la humanidad, como esos hombres y mujeres de la historia de la raza humana, en el Antiguo Testamento, en el libro sagrado, encontramos todos esos profetas, todos esos patriarcas, esos reyes, que reconocieron que tenían alma y que hicieron esa perfecta comunión con su alma. Cuando el ser humano hace contacto con el alma, cuando el ser humano está en paz con su alma, el ser humano sabe a qué ha venido a este planeta Tierra, sabe cuál es el significado del porqué de su existencia en este planeta Tierra, conoce y reconoce el significado de la vida. Porque vivir en este planeta Tierra es vivir como todos los vivientes. Todo ser viviente, por cuanto tiene vida en este planeta Tierra, está con vida. Pero vivir conscientes de que tenemos alma, conscientes de que somos hijos de Dios, conscientes de que venimos a través de nuestra alma de la eternidad y vamos para la eternidad. Eso muy pocos lo saben. Eso muy pocos se atreven a conocerlo. Eso muy pocos logran conquistarlo. El significado de la vida, el aquí y el ahora, el reto de cada individuo es poder descubrir qué es tener alma, es poder descubrir si tiene alma. Porque cuando el individuo, cuando el ser humano descubre su alma, descubre a Dios. Cuando el individuo a través de su alma descubre a Dios, conoce el misterio sagrado de la Biblia. Ya no en forma escrita, ya no en forma teológica, ya no en forma como enseñan los doctorados en la divinidad, ya no en forma como la sociedad lo ha enseñado a través de sus conocimientos humanos, sino que es a través de el Dios omnipotente, el Dios de la gloria, el Dios en su Espíritu Santo, no hablándole al espíritu ni a la materia, sino hablándole al alma. Cuando el individuo logra conocer y reconocer ese misterio, conoce el misterio sagrado de la Biblia, conoce qué es estar en la paz de Dios, conoce qué es conocer y reconocer al dador de la vida. Cuando el individuo hace contacto con su alma, el individuo hace contacto con la eternidad. Por eso es que podemos ver a través de los ojos espirituales cómo el ser viviente, la raza humana en este planeta Tierra, nace, vive, crece, se reproduce, pertenece a una sociedad bíblica, a una sociedad religiosa, y otros se atreven a pertenecer a mini sectas, esas sectas que inventan cualquier porquería religiosa para mantener a esos seres vivientes en ese círculo vicioso de lo que es la religión. Atreverse a conocer el misterio sagrado de la Biblia es atrever a conocerse a sí mismo, atrever a conocer si tenemos alma, atrever a conocernos para poder conocer a Dios. ¿Qué es el misterio sagrado de la Biblia? Porque es que a muy pocos se les es permitido conocer el misterio sagrado de la Biblia. Cuando encontramos a través de la historia bíblica, cuando vemos a todos esos hombres y mujeres de la historia de la Biblia,
hablando con su alma de las maravillas celestiales, hablando de las huestes celestiales, hablando del unigénito Hijo de Dios, hablando y proclamando que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se puede ser salvo. Eso solo lo hace aquel que se ha atrevido a conocerse a sí mismo. Cuando los seres humanos, cuando los seres vivientes en este planeta Tierra no se atreven a descubrir lo maravilloso que Dios le da a cada individuo, porque cada individuo en este planeta Tierra tiene la oportunidad a través de su libre albedrío de hacer contacto con su alma, de hacer contacto con la vida eterna. Pero lo más importante, el privilegio más grande que cada individuo tiene, que aún sin tener alma, si se atreve a dominar sus partículas de su ser, si se atreve a dominar su espíritu, si se atreve a conocer a sí mismo, hay profecías bíblicas en las cuales ese individuo puede entrar a la eternidad. ¿Qué es conocer el misterio sagrado de la Biblia? Es poder conocer nuestra alma. Solo a través de nuestra alma es que Dios revela el misterio sagrado de la Biblia, porque es el Espíritu Santo, es Dios mismo el que habló que el universo se formara, el que diseñó y creó los planetas, el que formó el planeta Tierra y lo ordenó. Y en esa ordenanza también formó y creó al ser viviente, porque no hay nada ni nadie que pueda crear lo que se sabe que fue creado a través de los átomos, electrones, protones, a través de toda esa energía que recorre el universo, que recorre las galaxias, que recorre los planetas. A través de esa energía viene la información para crear al individuo, para crear a ese ser viviente, a ese ser pensante. Es decir, eso solo lo hizo un sobrenatural, alguien que no está en lo creado, porque Él lo creó todo. Solo a través de nuestra alma podemos entender todos los misterios que están ocultos en el libro sagrado. Solo a través de nuestra alma, porque a través de nuestra alma hacemos contacto con el Espíritu Santo. ¿Qué es hacer contacto con el Espíritu Santo? Es hacer contacto con Jesucristo. ¿Qué es hacer contacto con Jesucristo? Es hacer contacto con Él, único y soberano Dios, amo y Señor, creador de todo lo visible e invisible. Atreverse a conocerse a sí mismo, atrever a conocer si tenemos alma para hacer más fácil el camino de nuestra vida en este planeta Tierra. Por cuanto el ser humano, por cuanto los vivientes vienen a través de una simiente, llámese de la simiente de la serpiente o llámese de la simiente de los genes de Adán, una obra maravillosa de la creación de Dios. Adán, alma viviente. Cuando los seres humanos ven el significado de la vida, cuando los seres humanos logran entender el porqué de su existencia en este planeta Tierra, cuando los seres humanos ven a Jesucristo, el dador de la vida, los seres humanos están conscientes y seguros del porqué de su existencia en este mundo, cuál es la obra de cada hombre y mujer en este planeta Tierra, honrar y glorificar al dador de la vida. Poder conocer a través de nuestra alma al dador de la vida, poder conocer y hablar a través de nuestra alma con el Espíritu Santo, poder recibir los misterios sagrados de la Biblia a través del Espíritu Santo para nuestra alma, es estar consciente de la vida, es estar conscientes del porqué del aquí y ahora, es estar conscientes de que con cuerpo y espíritu fuimos diseñados y creados de los mismos componentes con los que se creó el sol,
con lo que se creó las estrellas, los planetas, las galaxias, con lo que se creó todo lo que alimenta y le da vida a este planeta Tierra, pero estar conscientes y seguros que tenemos alma es estar conscientes de que venimos de parte de Dios. Somos la esencia de Dios a través de nuestra alma. Y cuando el ser humano descubre que es la esencia de Dios, el ser humano sabe de dónde viene, el porqué de su existencia en este planeta Tierra y para dónde va. Es decir, el misterio sagrado de la Biblia es revelado por aquel que lo habló, lo escribió, lo enseñó a sus profetas, para que hoy cada hombre y mujer tenga ese libro sagrado en sus manos. De los hombres y mujeres que hacen contactos con su alma dependerá si recibir el misterio sagrado de la Biblia o estar estudiando la letra de la Biblia para seguir todo ese patrón de comportamiento social, todo ese patrón de comportamiento religioso o pertenecer a mini sectas, que es lo más bochornoso que un ser humano puede llegar a hacer. Perder el control de su materia, de su espíritu, perder el control de todo su ser, porque eso es lo más vulgar que hay, pertenecer a mini sectas. Luego esas mini sectas se convierten en sectas religiosas para luego tomar el título del Edén de Satanás y convertirse en una sociedad estable en este mundo para recibir todo el conocimiento y comportamiento que el Edén de Satanás le da. El misterio sagrado de la Biblia es poder descubrir nuestra alma. Solo a través del alma el individuo puede conocer el misterio sagrado de la Biblia. Por eso es que vemos la gran diferencia entre los profetas de la Biblia a los profetas inventados por los hombres. Por eso es que vemos la gran diferencia en los apóstoles que el Señor Jesucristo no solo llamó en su materia, no solo llamó en su cuerpo cuando Él nos visitó en este planeta Tierra, sino que también los llamó con palabras tangibles en espíritu, así como a Pablo, Timoteo, Filemón, así como los apóstoles que llenaron este planeta Tierra hasta nuestros días. Vemos la gran diferencia entre esos apóstoles del Señor Jesucristo a esos apóstoles inventados y creados en la teología humana. ¿Qué es el misterio sagrado de la Biblia? Es poder descubrir que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan un solo mensaje, el mensaje que representa al dador de la vida, el mensaje que enfoca y proclama al único y soberano Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo, que es el misterio sagrado de la Biblia. En el libro de Génesis encontramos que Él fue prometido en el comienzo de las Sagradas Escrituras, anunciado por los profetas, detallado en los Salmos, manifestado en carne humana a través de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. ¿Cuál es la misión que tiene cada hijo de Dios que ha reconocido su alma, que logra entender que tiene alma, que no viene para ser un animalito de crianza? ¿Qué es un animalito de crianza? Todo aquello que se encorrala y se le enseña a cacaraquear, se le enseña a comportarse como se comportan los animales de chiquero. Vean cómo los seres vivientes en su espíritu animal se comportan en estas sociedades religiosas. Todos y cada uno de ellos, por cuanto no tienen alma o no han reconocido que tienen alma, van
y siguen patrones de comportamientos sociales, religiosos, siguen dogmas, credos y tradiciones, siguen vicarios, siguen sus propios profetas inventados por ellos mismos, siguen sus propios ungidos de carpas catedrales inventados y diseñados a la perfección para pertenecer a esos chiqueros baratos de este mundo. ¿Qué es lo que hacen los hijos de Dios? Hacer contacto con su alma, hacer contacto con el Espíritu Santo, hacer contacto con los misterios sagrados de la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 13 al 15. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. El misterio sagrado de la Biblia. Cuando descubrimos el misterio sagrado de la Biblia, descubrimos que hay una sola profecía, un solo mensaje, un solo camino. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo habla del dador de la vida. Todo habla y enseña de que Jesucristo, el dador de la vida, vendría a este planeta Tierra. Todo enseña de que Jesucristo, el dador de la vida, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, sería manifestado en carne humana. Es el ser humano a través de sus conocimientos teológicos. Es el ser humano a través de sus doctorados en divinidad. Es el ser humano a través de sus mini sectas de carpas catedrales. Es el ser humano a través de sus religiones que inventan sus propios ángeles de Mormoni. Es el mismo ser humano que se autoproclama Vicarious Filii, es decir, es el mismo ser humano el que se aparta de la gracia de Jesucristo. Es el mismo ser humano el que se aparta de lo sagrado, de los misterios de la Biblia por sus intereses bastardos. Es el mismo ser humano dañando y manipulando la mente y el corazón del ser humano. Pero cuando el ser humano como individuo se atreve a conocerse a sí mismo, se atreve a hacer contacto con lo más íntimo de su ser, que es el alma, es decir, cuando el ser humano hace contacto con su alma, el ser humano está en la paz de Dios. El ser humano recibe los misterios sagrados de la Biblia. El ser humano es la viva representación de Dios a través de su alma. ¿Qué es ser la viva representación de Dios en este planeta Tierra? No es demostrar que nos vestimos como los religiosos, que hablamos como los religiosos, que nos comportamos como los religiosos, que seguimos la manada como los religiosos lo hacen, sino que corremos como Pablo al lugar donde se va a ser sacrificado. Corremos como esos millones de hombres y mujeres que fueron torturados, masacrados, decapitados, crucificados, quemados, pero en su alma demostraron que es tener los misterios sagrados de la Biblia. En su alma demostraron que es tener a Dios, no en templos humanos, no en iglesias inventadas por los religiosos, no en ideologías apoteósicas traídas por el Edén de Satanás a través de esos sistemas, sino que es la paz de Dios, la paz de Jesucristo en el individuo. Por eso es que el individuo, cuando tiene la paz de Dios,
cuando tiene al Espíritu Santo en su ser, sabe que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la riqueza, ni pobreza, ni enfermedad, ni nada en este mundo, ni, como dijo Pablo, ni aún huestes celestiales de infiernos que vengan a nuestro ser, nos podrán apartar del amor, de la gracia, de la pasión de ser un hijo de Dios. Gracias, Salvador de la vida, porque sabemos y reconocemos quiénes somos, sabemos y reconocemos a qué hemos venido a este planeta Tierra, los hijos de Dios que reconocieron eso. Vemos a Pablo, Timoteo, Filemón, vemos a Mateo, Marco, Lucas, Juan, Santiago. Vemos en toda la historia desde nuestro amado Señor Jesucristo hasta nuestros días, hombres y mujeres que no se comportaron como el sistema religioso, que no siguieron los patrones de comportamiento inventados por la teología humana, sino que la historia lo demostró que ellos vinieron para demostrar qué es tener los misterios sagrados de la Biblia. Tener los misterios sagrados de la Biblia es poder ver un solo mensaje, el mensaje del dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Poder descubrir a Jesucristo a través del libro sagrado es cuando el ser humano ha descubierto su alma, es cuando el ser humano está en la paz de Dios a través del Espíritu Santo, que es Jesucristo mismo en el individuo. Salmo 22, del 13 al 17, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, oraron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. El gran salmista, así como en el libro de Génesis, al comienzo de la creación de la raza humana, el Dios de la gloria se manifestó a través del poder de la gracia, por medio de toda la naturaleza, por medio del zodiaco, por medio de los conocimientos que el mismo Dios había puesto en el ser humano. Fue revelado como esa simiente de la serpiente vendría a pervertir y dañar a la raza humana. Pero también en ese comienzo de la historia bíblica vemos como la simiente de los hijos de Dios vendrían y también llenarían este planeta Tierra con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que vemos a un Enoc, vemos a un Noé, vemos a un Abraham, Isaac, Jacob, vemos a un Moisés, vemos a un Ezequiel, Daniel, vemos a los profetas del Antiguo Testamento hablando y detallando con el mensaje, cómo sería la venida del Mesías, cómo se manifestaría el Mesías y también, como dice el salmista, cuáles serían las circunstancias que él pasaría en este planeta Tierra. Cuando vemos el misterio sagrado de la Biblia, encontramos todo lo que se llevaría a cabo en toda la historia del Antiguo Testamento hasta nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Y cuando vemos el Nuevo Testamento, cuando vemos esos personajes tan maravillosos hablando y dando testimonio de que todo el Antiguo Testamento se había cumplido
en Jesucristo, el dador de la vida. Fue allí donde el ser viviente, los seres humanos, tuvieron y tienen la oportunidad de estar en la paz de Dios, en la paz de Jesucristo, porque ya no solo como en el Antiguo Testamento tenían la ilusión, tenían el deseo ardiente de conocer a Dios, en el Nuevo Testamento se le dio a la raza humana una imagen para que el ser humano tuviera la imagen de Dios a través de Jesucristo. Y luego el Señor Jesucristo proclamó que dejaría su espíritu, ese espíritu de vida que tuvo en este planeta Tierra, mejor conocido como el Espíritu Santo, para que todo aquel individuo que se atreve a hacer contacto consigo mismo, que se atreve a conocerse a sí mismo, pueda tener no solo la ilusión de Dios, no solo la creencia de un único y soberano Dios, sino la imagen de Jesucristo, y no solo la imagen de Jesucristo, sino a Jesucristo mismo en su Espíritu Santo dentro de cada individuo. Poder entender y comprender el misterio sagrado de la Biblia. En el libro de Isaías capítulo 7 del 13 al 14, dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Encontramos en todo el Antiguo Testamento un solo mensaje, el mensaje de que Jesucristo vendría a este planeta Tierra, el mensaje de que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, nos visitaría a este planeta Tierra. En el libro de Isaías capítulo 53 del 1 al 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El misterio sagrado de la Biblia, cuando vemos todo el Antiguo Testamento hablando del dador de la vida, cuando vemos a Isaías demostrando cómo sería la venida del Mesías, quién sería, no sé, pondría una triple corona inventada por el mundo, no se autoproclamaría vicario, no se autoproclamaría profeta, mucho menos mini sectas de ungidos de carpas catedrales, como dice el libro de Isaías. Menospreciado fue, no tenía atractivo humano, pero él era Dios. Él era el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra.
Esa es la gran diferencia de los hijos de Dios que traen el mensaje del evangelio eterno a esos bastardos que traen una paz humana, que traen una paz de religión, que traen esos mitos, leyendas, esas filosofías inventadas por ellos mismos, esas ilusiones apoteósicas de que ellos son los representantes de Dios en la tierra para mantener al chiquero listo para todos esos borregos que se meten en esos chiqueros llamados religión, los hijos de Dios que conocen el misterio sagrado de la Biblia. Saben que hay un solo Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, un solo Dios mejor conocido para los vivientes como Jesús, el Cristo, el único dador de la vida. En el libro de Jeremías, capítulo 31, en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 5, he aquí que viene día, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Gracias al dador de la vida, porque cuando hacemos contacto con nuestra alma, no tenemos la letra de la Biblia, tenemos la revelación de la Biblia. No tenemos los patrones escritos de los hombres para seguir comportamientos humanos, sino que tenemos el misterio sagrado de la Biblia siendo revelado por el dador de la vida a nuestra alma. Sabemos que en el libro de Génesis fue manifestado el poder de la gracia de Dios, el poder de el conocimiento de los misterios de la Biblia, porque encontramos el comienzo de las profecías bíblicas que enfocaban a Jesucristo, el dador de la vida. En el libro de los profetas del Antiguo Testamento, un solo mensaje, el mensaje de que Jesucristo, que el Dios de la omnisciencia, de la omnipotencia, visitaría este planeta Tierra. Jeremías capítulo 31 del 31 al 32, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. En el libro de Ezequiel capítulo 34, 23 al 24, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Cuando descubrimos el misterio sagrado, cuando vemos la gracia que tuvo el rey David, vemos a un David que hizo contacto con su alma. Cuando los religiosos ven a un David, ya saben qué es lo que ellos miran. Cuando Dios mira a su hijo amado David, él dice, no hay otro como David. David es conforme al corazón de Dios, y vemos aún que del linaje de David vinieron los que iban a cuidar a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Y de ese linaje de David se sentará en el reino milenial, el que gobernará este planeta Tierra por 1000 años, para luego llegar de donde vino la raza que tenía alma, que era de la eternidad. Poder ver el misterio sagrado de la Biblia, poder entender y comprender el porqué de la existencia de los hombres y mujeres animales, y
la existencia de los hombres y mujeres que tienen alma. En el libro de Daniel, capítulo 2, verso 44, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Gracias a Dios, gracias al dador de la vida, porque el reino de Dios está en la tierra. ¿Y cómo es que está el reino de Dios en la tierra? Cuando esos individuos hacen contacto con el templo y morada de Dios. Es el individuo mismo a través de su alma que demuestra que es el reino de Dios. Es el mismo individuo a través de su alma, demostrándole a la humanidad que es ser un hijo de Dios. Pero también es el mismo individuo demostrándole a la humanidad que es ser un seguidor del Edén de Satanás, que es no tener dominio propio, ni mucho menos tener alma. Por eso es que los hijos de Dios que han recibido el misterio sagrado de la Biblia saben cuál es su misión en este planeta Tierra. Libro de Daniel, capítulo 7, del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es decir, conocer el misterio sagrado de la Biblia es conocer el enfoque primordial de ese libro sagrado, que es a Jesucristo, el dador de la vida. En el libro de Oseas, capítulo 6, del 5 al 7. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Conocer los misterios sagrados de la Biblia, poder entender a qué hemos venido. Si hemos venido para comportarnos como los animalitos vivientes en este planeta Tierra, que buscan la mejor y más grande sociedad, que buscan a los mejores líderes religiosos, que buscan los mejores dogmas, credos y tradiciones, o hemos venido para demostrar que es ser hijo de Dios. ¿Qué necesita un hijo de Dios si tiene a Dios mismo dentro de él? Un hijo de Dios, cuando descubre eso, jamás se sentirá solo, jamás se sentirá desprotegido, jamás hablará estupideces religiosas, porque tenerlo a Dios es tenerlo todo. Imagínense eso. Solo tómense un poquito de tiempo para imaginarse qué es tener a Dios. Y los hijos de Dios han tenido a Dios dentro de ellos. Los hijos de Dios han reconocido a Dios. Los hijos de Dios han hablado con Dios en todo tiempo y a toda hora. Porque a través de su alma, los hijos de Dios tienen una conexión completa y directa con el dador de la vida. Oseas capítulo 11, verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.
enfocando al dador de la vida. ¿Cómo vendría? Es decir, solo los religiosos con sus dogmas, credos y tradiciones han pervertido el libro sagrado. Cuando descubrimos el libro sagrado, vemos el misterio de la Biblia. Vemos desde Génesis hasta Apocalipsis un solo mensaje, el mensaje que habla de la visita del dador de la vida, el mensaje que enseña todo y cómo vendría el dador de la vida. Libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, no solo hablaba de las maravillas del único y soberano Dios en imagen de hombre, sino que hablaba de lo que el Espíritu Santo haría después que él regresara de donde había venido, de la eternidad. En el libro de Amós, capítulo 9, verso 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Libro de Abdías, capítulo 1, verso 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Libro de Ageo, capítulo 2, verso 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el libro de Zacarías, capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y miraban a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Malaquías capítulo 3, verso 1. He aquí yo os envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 4, verso 2. Mas a vosotros lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Poder entender el misterio sagrado de la vida, poder ver a Jesucristo, el dador de la vida, como el único y soberano Dios, sentándose en la gloria del poder de Dios, poder descubrir nuestra alma, poder estar en una perfecta comunión con el Espíritu Santo, poder entender y comprender a qué hemos venido, poder descubrir cuál es la misión que Dios nos ha encomendado. Gracias, Salvador de la vida, porque estamos conscientes y seguros de qué es lo que Dios nos ha encomendado como individuos, porque cada individuo es un hijo de Dios con un mandato único. Es decir, cuando descubrimos el tiempo en que estamos,
cuando descubrimos cuál es el mensaje del Evangelio eterno que proclama los misterios sagrados de la Biblia, cuando descubrimos cuál es el mensaje que pone al descubierto el sistema religioso, que pone al descubierto a esos farsantes seguidores del Edén de Satanás, cuando descubrimos dónde está la voz que proclama al único y soberano Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo, entonces logramos entender cuál es la misión que tenemos. Logramos entender que no hemos venido para ser una copia barata de la religión. No hemos venido para seguir a la manada. No hemos venido mucho menos para tener un bastardo que se dice llamar representante de Dios en la tierra. Hemos venido como hijos e hijas de Dios, con cuerpo, espíritu y alma, para hablar del misterio sagrado de la Biblia. ¿Y qué es el resumen del misterio sagrado de la Biblia? Es demostrar que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, solo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo se ve eso? A través del alma. ¿Cómo se recibe eso? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo se alimenta? Con el mensaje del Evangelio eterno. Esa es la gran diferencia del mensaje del Evangelio eterno a los mensajes inventados por teología humana. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Poder ver el misterio sagrado de la Biblia es poder ver a través de nuestra alma a Dios mismo, es poder estar conscientes y seguros de quiénes somos y por qué estamos en este planeta Tierra, no para formar o seguir lo que los religiosos hacen, no para ser imitadores baratos de la religión, sino para estar conscientes de qué y para qué hemos venido a este planeta Tierra. Hemos venido como integrantes de la voz del ángel mensajero para proclamar a Jesucristo como el único y soberano Dios, para demostrar los misterios sagrados de la Biblia, para hablar de toda la revelación bíblica a aquellos que quieran atreverse a conocerse a sí mismos. Pero también hemos venido para poner al descubierto al Edén de Satanás. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 14 al 18, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que esto es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Poder descubrir
el misterio sagrado de la Biblia. Es poder ver desde Génesis hasta Apocalipsis al único y soberano Dios, a Jesucristo, el dador de la vida, a través de nuestra alma. Porque ¿qué es lo que hace el espíritu y la materia en este mundo? Seguir patrones de comportamiento de minisectas, seguir patrones de comportamiento de religiones, seguir patrones de comportamientos sociales para solo mantener a su espíritu alegre en este mundo. Los hijos de Dios no necesitan de alegría ni de tristeza porque tienen a Dios, que es Dios mismo en el alma del individuo. Es decir, cuando el individuo sabe y está consciente de su alma, no necesita de alegría ni tristezas, no necesita de riqueza ni de pobrezas, mucho menos va a necesitar de esa adrenalina religiosa que hacen para mantener a la materia y el espíritu del individuo brincando como que es un animalito de chiquero. Los hijos de Dios con su alma vuelan a las galaxias, se transportan a la eternidad, hablan con los profetas de la sexta dimensión, es decir, hablan con Dios mismo y lo demostraron en el pasado y lo demostraremos en el futuro. ¿Qué es tener alma? ¿Qué es estar en la paz de Dios? Filipenses capítulo 2 del 8 al 11. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Vean la gran diferencia de lo que enseña el misterio sagrado que es la Biblia, a la diferencia de lo que enseñan esos bastardos religiosos por medio de la letra bíblica. El libro de Hechos, capítulo 17, verso 14 al 31. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios
hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es al que os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El misterio sagrado de la Biblia. Gracias a Dios porque hemos reconocido cuál es la misión que Dios nos ha encomendado, de hablar del unigénito Hijo de Dios, de hablar del dador de la vida, de hablar de el único y soberano Dios creador de los cielos y de la tierra. Somos la voz del ángel mensajero que proclama el mensaje del evangelio eterno, anunciando al único y soberano Dios, al Señor Jesucristo. Pero también somos la voz del ángel mensajero que, hablando del misterio sagrado de la Biblia, ponemos al descubierto a esos charlatanes religiosos.